Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Mayra y esto es Mamá Diseñando. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo hago mis elementos gráficos para subirlos a Canva y poder utilizarlos en mis plantillas. Ahorita va a ser un diseño algo simple, nada más para que vean cómo es que yo lo subo a Canva. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es diseñar mi elemento. Voy a dibujar un pastelito. Entonces voy a utilizar la herramienta pluma y voy a trazar el pastelito. Va a ser algo... Quiero que se vea el trazo manual. Ahorita lo estoy haciendo con el mouse. Entonces vamos a hacerlo así. Y vamos a poner aquí una velita. Algo así, muy rápido. Entonces ahora lo que voy a hacer es seleccionarlo y voy a ir a mi apartado de capas y en esta flechita que dice recopilar para exportar le voy a dar clic y como ven aquí me aparece mi pastelito. Aquí le puedo cambiar el nombre y listo. Ahora lo selecciono aquí en formato, verifico que esté en formato SVG y le voy a dar a exportar. Y voy a poner seleccionar carpeta y listo, ya está exportado. Entonces ahora voy a ir a Canva, voy a crear un diseño y supongamos que quiero hacer un post vertical. Seleccionamos esa opción y una vez que tenemos listo el lienzo en Canva, vamos a ir a archivos subidos que está aquí en la barra de herramientas y vamos a dar clic en subir archivos. Vamos a seleccionar la carpeta en la que guardamos el elemento que diseñamos en Illustrator y lo seleccionamos. Damos en abrir y aquí está cargándolo. Entonces ahora lo selecciono y listo, ya está aquí mi elemento que diseñé en Illustrator. Ya lo podemos utilizar en nuestros diseños en Canva. Aquí la ventaja de diseñarlos en Illustrator es que Illustrator es un programa vectorial. Entonces al exportarlo en formato SVG nos da la capacidad de cambiar los colores del diseño. Por ejemplo, aquí me aparece el cuadrito de color. Yo lo selecciono y puedo ponerle cualquier color que yo elija a este pastelito. Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, en Photoshop, bueno, vamos a hacerlo en Illustrator igual, pero esta vez lo vamos a exportar en PNG. Exportamos y exportamos y seleccionamos la misma carpeta, elementos Canva, seleccionar carpeta y listo, ya está. Entonces ahora vamos a subir archivos y seleccionamos este pastelito. Lo seleccionamos y aquí podemos notar
y aquí ya no me aparece el cuadrito del color. ¿Por qué? Porque el formato PNG es un formato de imagen, no es un formato vectorial, por lo tanto no se pueden cambiar los colores. Lo mismo pasa si lo hacemos en Photoshop. Aquí ya tengo yo una florecita que diseñé. Vamos a exportar como. Y lo que noté en Photoshop es que sí podemos exportar en formato SVG, pero vamos a hacerlo para que vean. Lo exportamos en formato SVG, exportar. Aquí ponemos flor. Listo, vamos a subir archivo y damos en flor y me marca un error. Entonces, si lo hacemos en Photoshop, tenemos que exportarlo en PNG. Pero como Photoshop es un programa para edición de imagen, no es un programa vectorial. Por eso es que no tiene la capacidad de cambiar color. Entonces, porque es básicamente una imagen, no es un vector. Entonces seleccionamos y aquí notamos que igual no aparece el cuadrito de color. Y lo mismo que pasa en Photoshop pasa en Photofin. Aquí ya lo tengo igual abierto. Tengo este diseño, vamos a archivo, exportar como, y lo vamos a exportar como SVG para que vean desde aquí también. Aquí vamos a exportarlo al escritorio y elementos Canva. Entonces ahora vamos a Canva, subimos el archivo y vamos a notar que aunque es un formato SVG, como el programa es un programa, vean, ni siquiera me aparece aquí, no sé qué pasa. Aquí el que subimos de Photofin no me aparece en SVG. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en Photoshop y vamos a exportarlo en PNG. Vamos a ponerle carita. Entonces ahora vamos a Canva, subir archivos y carita. Y listo. Igual, como en Photoshop pasa lo mismo. Como es un programa de edición de imagen, no un programa vectorial, por eso es que no nos da la opción de cambiar el color. Entonces, por eso yo siempre me gusta más diseñar mis elementos aquí en Illustrator, que es un programa de diseño vectorial que guarda en SVG con propiedades de edición, que en este caso es editar el color. Y podemos exportarlo por partes también, para que tenga, por ejemplo, cada línea tenga un color. Por ejemplo, si yo quiero tengo que hacer aquí, voy a cortar, me voy a ir a capas, voy a crear una nueva capa y lo voy a pegar. Entonces ya tenemos nuestras dos capas separadas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar las dos capas, recopilar para exportar, y ya tenemos aquí las dos capas separadas de la vela y del pastelito. Vamos a ponerle a vela
pastelito. Entonces vamos a seleccionar los dos, dejamos igual en formato SVG, exportar, cortar, SVG, seleccionar carpeta y ya los está exportando. Listo, ahora sí, vamos, y aquí vemos pastelito y vela, ya están exportados por separado. Entonces ahora vamos a Canva, subimos los dos archivos, igual como lo hicimos con el primer pastelito. Y ahora sí seleccionamos el pastelito, cambiamos el color, por ejemplo así. Vamos a seleccionar la vela, aquí la podemos hacer más pequeñita y adaptarla. Podemos pasarla para atrás y cambiamos el color. Y listo, así es como creo yo mis elementos gráficos para utilizarlos en mis plantillas de Canva, y la explicación de por qué uso Illustrator y no Photoshop o Photofy. Espero que les haya servido mucho este video. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos muy pronto en un nuevo video.